Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Señor, nos acercamos a esta hora delante de tu presencia y queremos agradecerte porque nos has reunido, Señor, para lo mejor, para adorarte y también para escuchar tu voz. Y queremos suplicarte que tú nos des toda la diligencia para que nosotros podamos, oh Señor, oír atentamente el mensaje que se va a exponer en esta noche, o los mensajes que se van a exponer en esta noche. Que tú, oh Dios del cielo, nos dé la certeza, la convicción de que eres tú quien habla, y que por tanto nosotros, oh Señor, tenemos que estar bien atentos a ese mensaje. Pero no solamente una atención para oír lo que se está diciendo, sino una atención en el sentido de nosotros responder positivamente a ese mensaje que vamos a escuchar hoy de tu palabra. Para que nuestras almas, oh Señor, sean edificadas, para que cada uno de nosotros pueda ser exhortado y advertido, y para que aquellos que no te conocen puedan ser traídos, Señor, a la conversión. Oramos tu asistencia, oramos, Señor, tu ayuda, oramos, oh Dios del cielo, que estés con nosotros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Imagínese que usted se levanta mañana sintiendo cierto malestar en el cuerpo, por lo que decide ir al médico a chequearse. Así que usted va al hospital e inmediatamente usted cruza la puerta del consultorio. El doctor lo recibe con una indicación en la mano, se la entrega y le dice que se tome ese medicamento 3 veces al día durante un mes completo. ¿Qué pensaría usted de este doctor, de este médico, si él hiciera tal cosa? Bueno, si usted es como yo, usted pensaría una de 3 cosas: que el doctor me acaba de confundir con otro paciente, que simplemente el doctor me está jugando una broma, él está bromeando, o que ese doctor, en el peor de los casos, acaba de perder el juicio. Porque no se supone que el doctor me reciba con una indicación cuando yo ni siquiera le he dicho lo que tengo, cuando él ni siquiera me ha consultado, cuando él no me ha interrogado. Se supone que el doctor debe hacerme una consulta, se supone que debe hacerme un interrogatorio, se supone, es lo que uno espera, que él nos someta a ciertos análisis, a ciertos estudios más profundos para determinar la verdadera naturaleza del mal que nos está aquejando. Eso es lo que uno espera. Bueno, eso es exactamente lo que hace el autor de la carta a los Hebreos. Primero, establece la superioridad de Jesucristo sobre la revelación antiguo testamentaria y también la superioridad de Jesús sobre los ángeles,
para luego pasar a su primera exhortación que nosotros estudiaremos en esta noche. El autor no comienza con una exhortación a sus lectores, no. El primero establece la base, lo que nosotros podríamos llamar el diagnóstico. Y una vez con un diagnóstico preciso, entonces él pasa ahora, a darle el remedio a estos lectores. Es la primera exhortación que nosotros encontramos en la carta, pero no sin antes, repito, establecer la superioridad de Cristo como revelación presente y la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Así que nosotros estudiaremos esta primera exhortación del autor de la carta bajo el título Una exhortación a cuidar nuestra salvación. Y el esquema que nosotros seguiremos en esta noche, tanto en el primero como en el segundo mensaje, es el siguiente. Primero nosotros veremos el contenido de la exhortación y luego nosotros veremos las razones que acompañan la exhortación. Un bosquejo bien sencillo y bien fácil de seguir. Repito que lo primero que vamos a ver, el contenido de la exhortación y en segundo lugar, las razones que acompañan a la exhortación. Y todo esto lo veremos tanto en el primer mensaje como también en el segundo mensaje. Y al final vamos a dejar un tiempecito para preguntas y respuestas. Así que alguna interrogante que usted tenga, algo que nosotros no podamos cubrir durante las 2 exposiciones, entonces ustedes pueden hacer su pregunta y nosotros trataremos de responderla. Si no podemos, ahí está el pastor Julio César. Veamos entonces en primer lugar el contenido de la exhortación. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Al leer este pasaje rápidamente nos damos cuenta que estamos frente a una exhortación. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No hay que ser un teólogo profundo, no hay que ser un gran exégeta, no hay que tener tanto tiempo en el Evangelio ni conocer tanto la Biblia para darnos cuenta de inmediato, desde que leemos esto, que nosotros estamos frente a una exhortación. Pero, ¿de qué realmente nos está hablando el texto? ¿Cuál es el contenido de esa exhortación? Bueno, el autor inicia este capítulo 2 con una frase conectiva. Por tanto, indicando que todo lo que él dirá a continuación está íntimamente relacionado con lo que él ha dicho anteriormente. ¿Y de qué había estado hablando el autor de la carta a los Hebreos? Deben saberlo ya. ¿De qué había estado hablando el autor de la carta a los Hebreos? ¿De qué? De la superioridad de Cristo como la revelación final de Dios. Él es la revelación final de Dios, una revelación superior a la revelación dada en el Antiguo Testamento. Y la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Ese es su tema. De eso él ha venido hablando. Que la revelación de Dios dada en Jesús es una revelación superior a la que él dio en el pasado. Y por lo tanto es una revelación definitiva. Y ahora él dice, por tanto, por eso, dado que en Jesús Dios se ha revelado más excelentemente y de forma definitiva, es necesario que con más diligencia, con mayor diligencia, nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Pueden ver la conexión? ¿Pueden ver la conexión? ¿Y qué son esas cosas que nosotros hemos oído y a lo que tenemos que prestarle mucho mayor atención? Es necesario que con mayor atención atendamos a las cosas que hemos oído. Sí, pero ¿cuáles son esas cosas que hemos oído? Y que tenemos que prestarle mayor atención. Bueno, las cosas que hemos oído y que requieren toda nuestra atención es lo que Dios nos ha hablado en Hijo. Capítulo 1,
versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Sí, pastor, pero todavía estoy en el aire. No sé todavía a qué él se está refiriendo. Bueno, permítanme entonces ponérselo de manera mucho más sencilla. Esas cosas que hemos oído y a las que tenemos que prestarle mucho mayor atención, no es otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué es que tenemos que prestarle mucho mayor atención? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las cosas de las que Dios nos ha hablado en Hijo. Esas son las cosas que hemos oído. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado a través del Hijo o en el Hijo. Vayan a 1 Corintios capítulo 2. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 9. Lean conmigo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Digo, ¿qué son esas cosas? Es necesario que con más diligencias atendamos a qué. ¿Atendamos a qué? Vamos, están durmiendo. Es necesario que con mayor diligencia nosotros atendamos a qué. No, a lo que hemos oído no. ¿A qué? ¿A qué? A las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído. Es necesario que con mayor diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. Antes bien, como está escrito, ¿qué? ¿Qué es lo que está escrito? Cosas. Es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cuáles son esas cosas? Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió en corazón de hombre, y Dios ha preparado para los que le aman? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? La salvación, dice el hermano. La salvación, dice él, que son esas cosas. Sí, por eso es muy genérico. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Versículo 1. Así que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Subrayé eso. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y noten ahora versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos, antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, y que Dios ha preparado para los que le aman, no es otra cosa u otras cosas que el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que lee ese versículo y cree que Dios está hablando del cielo y que está hablando. Él no está hablando de eso. Fíjense el contexto. Cuando fui donde ustedes, me propuse hablarle, no saber otra cosa entre ustedes, sino predicarle a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. El Evangelio de Jesucristo. Miren el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, y que Dios ha preparado para los que le aman, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Hay dos formas naturales de nosotros adquirir conocimiento que han estado en tensión a lo largo de la historia de la humanidad. Por un lado, tenemos el conocimiento que se adquiere a través de la razón, lo que se conoce como racionalismo. Es el conocimiento que yo adquiero a través del intelecto y que desde la antigüedad ha estado representado por el filósofo Platón. Platón decía que la realidad está en el mundo de las ideas. Eso decía Platón. Esa es la realidad. Lo que nosotros vemos, decía Platón, no es la realidad, porque la realidad pertenece al mundo de las ideas. Esa silla que usted ve ahí, decía Platón, no es una silla real. Lo real es el concepto silla. Ahora, el concepto silla es abstracto, está en la mente. Y esa silla concreta es solamente una representación física del concepto silla. Por eso decía un filósofo, Jean Piaget, decía él, que ningún conocimiento es una copia fiel de la realidad. Hay otra forma de conocimiento, bueno, el racionalismo representado inicialmente por Platón y ya en la modernidad por un filósofo llamado Renato Descartes, un filósofo francés llamado Renato Descartes. Descartes decía, por ejemplo, que el conocimiento real es el que nosotros adquirimos por medio de la razón. Y en un momento determinado, Descartes, para probar su punto, su tesis, Descartes comenzó a dudar de todo, absolutamente de todo. Porque Descartes decía, bueno, el asunto es que los sentidos me engañan. Hemos creído toda la vida que la tierra era plana y de repente nos damos cuenta que no, que la tierra no es plana. Que la tierra es el centro de nuestro planeta, de nuestro universo, perdón. Y nos damos cuenta que no. Entonces mis sentidos me engañan, porque yo pensaba que era el sol que giraba, porque lo veo que se levanta por oriente y se oculta por occidente. Y ahora nos damos cuenta que no es el sol el que gira, que es la tierra la que gira en su movimiento de rotación y en su movimiento de traslación también alrededor del sol. Así que Descartes dijo, los sentidos me engañan, no puedo confiar en los sentidos. Y dijo, y la iglesia, hablando de la iglesia católica, me ha engañado también. Así que no puedo confiar en la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, porque la iglesia quemó a Copérnico, precisamente porque Copérnico planteó la teoría heliocéntrica.
que el Sol es el centro del universo. Y Galileo Galilei iba a correr con la misma suerte, si no se retracta. Así que me engaña a la iglesia también. Y entonces Descartes comenzó a dudar de todo, de todo. El asunto es que yo no sé en realidad si esta carpa es real, yo no sé en verdad si esta carpa existe de verdad. Es más, decía Descartes, yo no sé realmente si yo existo. Y en ese proceso de la duda, Descartes estaba buscando algo de lo que, un punto de partida para él determinar qué era realmente la realidad. Y en todo ese proceso de dudar de todo, Descartes llegó a la conclusión de que había algo de lo que él no podía dudar. ¿Y de qué Descartes no podía dudar? Él dijo, yo no puedo dudar de la duda. Él dudaba de todo, pero no puedo dudar de la duda. Si hay algo de lo que yo no puedo dudar, es de que estoy dudando. Y entonces él dijo, si estoy dudando, es porque estoy pensando. Y si pienso, luego existo. Su famosa frase. Y él estableció la base en la modernidad para el racionalismo, tal y como nosotros lo conocemos al sol de hoy. Pero por el otro lado, nosotros tenemos otra vía para nosotros, otro medio para nosotros adquirir conocimiento, y es la experiencia. Lo que se conoce como el empirismo. ¿Y quién sentó las bases para el empirismo? Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Y Aristóteles, a diferencia de Platón, decía que la realidad se encuentra precisamente en las cosas concretas, en la naturaleza, en lo que nosotros podemos ver. Y estos dos medios de conocimiento, que no tienen por qué contraponerse, han estado en tensión a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos creen que el verdadero conocimiento se obtiene por medio de la experiencia. Otros creen que se obtiene por medio de la razón. Y por eso, inconscientemente, la gente entra en ese conflicto, en esa discusión. No, es que tú no sabes porque tú nunca has pasado por eso. Tú nunca has vivido eso. Eso hay que vivirlo. ¿De qué te está diciendo? Eso tú no lo puedes saber porque tú nunca lo has vivido. Es como que una mujer le diga a un ginecobstetra, por ejemplo, que él no sabe de eso de embarazo. ¿Por qué? Bueno, porque él nunca ha salido embarazado. Él nunca ha tenido un hijo. Pastor, ¿y para dónde que usted me lleva? ¿Es una clase de filosofía que usted me está dando? No, no es una clase de filosofía lo que estoy dando. Lo que te voy a decir ahora es que hay otro medio de conocimiento, hay otro tipo de conocimiento que no se adquiere ni por medio de la razón ni por medio de la experiencia, sino y únicamente a través de la revelación de Dios de forma sobrenatural. Digo, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Vamos, agárrenlo. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Empirismo es la experiencia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Ese es el conocimiento empírico, cosas que no se adquieren por medio de la experiencia, de ese conocimiento, que no se adquieren a través de ese medio, ni han subido en corazón de hombres, racionalismo,
cosas que no se pueden adquirir, un conocimiento que no se puede adquirir por medio de la razón. Digo, noten, yo no estoy diciendo que este tipo de conocimiento deja fuera la experiencia y deja fuera la razón. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que solamente con la experiencia y la razón yo no puedo alcanzar ese conocimiento. ¿Por qué el ateo no cree en Dios y no cree en la palabra de Dios y no cree en el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él va con la razón. Ese es su problema. No, espérate. Que Jesús nació sin ese proceso natural de que un espermatozoide fecunde a un óvulo, o sea, que él no nació así, que Jesús nació de una virgen, de una mujer que no había tenido contacto, relaciones sexuales con un hombre, y que él nació de ahí. No. Eso yo no lo puedo concebir. Espérate, pero eso yo no lo creo. Eso es una fábula, eso es un cuento. Y eso es lo que él está diciendo. Esto es un conocimiento que no se adquiere solo por medio de la razón o solo por medio de la experiencia. Porque es algo que Dios tiene que revelarlo de forma sobrenatural. Es un conocimiento que nosotros lo recibimos cuando el Señor lo da a conocer. En aquel tiempo Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Estoy citando Mateo 11, versículo 25 y siguientes. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y noten una vez más, escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, ni alguno conoce el Hijo sino al Padre, ni alguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso sobre vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11, 25, creo que al 29 o 30. El Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos en una ocasión, Mateo 16, versículo 13 en adelante: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: bueno, uno dice que tú eres Jeremías, otro dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y el Señor le preguntó: ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que tú acabas de decir edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las cosas entonces a las cuales nosotros debemos prestarle mayor atención? ¿Cuáles son esas cosas? Que el Evangelio de Jesucristo. Es a ese mensaje que nosotros tenemos que prestarle mayor atención.
Alguien puede argumentar, bueno, pastor, pero si Pablo recibió este misterio por revelación directa del Espíritu Santo, ¿acaso no podemos nosotros ahora recibirlo de la misma manera? Y mi respuesta es que el mismo Espíritu Santo que le reveló a Pablo este misterio, también lo inspiró para que lo pusiera por escrito y se lo enviara a la iglesia en Corinto y posteriormente lo recibiera la iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Y es ese evangelio el que nosotros estamos predicando. Así que no podemos esperar que el Señor ahora me revele por el Espíritu el mensaje. No, el mensaje fue puesto por escrito. Y yo lo tengo aquí. El canon bíblico se cerró con el libro de Apocalipsis porque todo lo que Dios quiso revelarle a su pueblo se encuentra en su palabra escrita. Primero a los Corintios capítulo 13 versículo 8 dice Pablo, pero las profecías se acabarán. El amor nunca deja de ser, dice él, pero las profecías se acabarán. Y la pregunta es, ¿cuándo? Porque ahora tenemos profetas. Digo, hay profetas por ahí, dicen ellos. ¿Cuándo se acabarían las profecías? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Primero a los Corintios 13:8. ¿Cuándo se acabarían las profecías? ¿Cuándo? Pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo? Al cumplirse la profecía. Al cumplirse la profecía, ¿se acabarían la profecía? ¿Cuándo se acabarían la profecía? Cuando se cierre el canon bíblico, dice ella, cuando se cerró el canon bíblico, dice la hermana. Lo cierto es que el texto no dice explícitamente cuándo eso iba a pasar. ¿Y saben por qué el texto no dice cuándo iba a pasar eso? ¿Saben por qué no lo dice? Era más fácil que Juan dijera, que Pablo dijera ahí, pero las profecías se acabarán en el año 60 y tanto, cuando se escribe el libro tal. Fin de la discusión, ¿sí o no? Digo, iban a surgir profetas como quiera por ahí, pero bueno, pero sería más fácil para nosotros, ¿sí o no? No, el texto no dice eso. ¿Saben por qué? Porque primero Pablo no lo sabía. Cuando Pablo escribió primero a los Corintios, todavía faltaban otros libros. De hecho, él escribió otros libros después de primero a los Corintios. Otras cartas él escribió. Ahora es interesante que ese verbo que se traduce ahí como acabar, primero a los Corintios 13:8, está en lo que griegos, en lo que se conoce en griego como una voz media. En nuestro idioma español, los verbos tienen dos voces. Tienen una voz activa y tienen una voz pasiva. ¿Cierto? Una voz activa y una voz pasiva. Cuando el verbo está en una voz activa, es porque el sujeto está realizando la acción verbal. Cuando está en una voz pasiva, es porque el sujeto de la oración está recibiendo la acción del verbo. Ahora, en griego hay una tercera voz. El griego es un idioma muy puntual. Por eso el Espíritu Santo lo usó para inspirar el Nuevo Testamento en él. En ese idioma. Y el griego tiene lo que se conoce como una voz media. Y cuando en el griego aparece un verbo en una voz media, el sujeto realiza la acción verbal, pero al mismo tiempo recibe la acción del verbo. Eso es lo que se conoce como una voz media. Y ese verbo está en una voz media. Pastor, tradúcame eso. Ok. Lo que Pablo está diciendo es que la profecía se acabarán,
se acabarán por sí mismas. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, llegará un momento en que las profecías no tendrán razón de ser. ¿Y cuándo es que las profecías no tendrán razón de ser? ¿Cuándo sería eso? Cuando el canon de la Escritura esté completo. Lo que decía la hermana. No necesitamos profecías. 5 minutos. No necesitamos profecía. ¿Por qué? Porque el canon está completo y todo lo que Dios quiso decir, todo lo que Dios tiene que decirle a su pueblo, Él se lo dijo en este libro. Está en este libro. Una vez más tengo que citar a Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada no sería la mejor traducción ahí, porque eso para nosotros tiene otra connotación. Cuando usted dice que una persona se inspira, ¿qué es lo que usted está diciendo con eso? El compositor que se inspira, ¿qué es lo que él hace? Que le llega la musa. Y entonces él escribe las letras. El poeta que se inspira. El artista plástico, el pintor que se inspira y se va a la montaña. Y con el canto de los pájaros y el sonido del riachuelo y de los árboles, cuando el viento le da, él se inspira. Y entonces pinta ahí el paisaje. Eso no es lo que significa esa palabra. La palabra griega que se traduce ahí como inspirar es la palabra griega theoneustos y es una palabra compuesta por la palabra theo, que significa Dios, y la palabra neuma, que significa viento, aire, o se traduce también espíritu. Neuma, de ahí la palabra neumático. ¿Y por qué neumático? Porque está lleno de aire. De ahí el especialista que trabaja con el aparato respiratorio que se llama neumólogo. Porque él trabaja con el aparato respiratorio. Así que esta palabra debe ser traducida más literalmente. Toda la Escritura es soplada por Dios. Es el aliento de Dios. Toda la Escritura. Y es interesante porque Pablo no está diciendo todos los escritores son inspirados por Dios. Eso no es lo que él está diciendo. Eso lo va a decir Pedro. Y de hecho la palabra que Pedro utiliza es otra. Lo que Pablo está diciendo es que la escritura es inspirada por Dios. La escritura, no los escritores, la escritura. La escritura es la misma palabra de Dios. Es el aliento de Dios. Y como es el aliento de Dios, toda ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué, Pablo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fuera de la Biblia no necesitamos nada. Digo, no necesitamos ninguna revelación, porque la Escritura lo tiene todo. Si hay revelaciones en el presente, si hay profecía todavía en el presente, entonces este libro no está completo. Esa es la implicación y no es suficiente. ¿A qué es que tenemos que prestarle entonces mayor atención? ¿A qué? ¿A qué? Al Evangelio de Jesucristo. Cada vez que ese mensaje es leído, cada vez que ese mensaje es escuchado, cada vez que ese mensaje es predicado, hay que prestarle mayor atención. Mayor atención que a cualquier otra cosa. Que a cualquier otra cosa. No, pero que yo escuché en la noticia, olvídese de eso. Preste la atención al Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? No, que en las redes sociales, olvídese de las redes sociales, préstele mayor atención a este Evangelio. Este es el mensaje que nosotros tenemos que escuchar por encima de cualquier otra cosa. El tiempo se me fue y nosotros vamos a continuar en la segunda parte. Bendiciones.